Un, dos, tres, probando. Bienvenidos. Espérate, porque yo no tengo esto. Sí, que entonces la pregunta soy yo. Ay, mi brillito, cógeme el brillito que tengo la boca seca. Caballero, así no se puede. Así no se puede. 6 hours later. Mira, aquí no hay ningún brillito. Lo tienes tú. Que clase con... Si hoy te ofrecieran volver a tu primer trabajo por el mismo salario, ¿lo aceptarías? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Entre Croquetas y Chismes, con Javi. Y Gaby. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? ¿De qué se Este trata capítulo se trata sobre nuestros primeros trabajos en Estados Unidos, recién llegados de Cuba. Exacto. Nuestras experiencias y nuestros traumas. Exacto, todo lo que hicimos, en qué trabajamos. Exacto. Y preguntas todos relacionados a nuestros primeros trabajos en este país. ¿Cuál fue tu primer trabajo en Estados Unidos? Bueno, mi primer trabajo fue en una compañía que se llamaba Sunshine Windows, Okay. que era una compañía que hacía ventas de ventanas y puertas de impacto y tal sobre huracanes, pues estaba viviendo en Florida, y era una de las compañías que se dedicaba a darle las puertas y ventanas y tal en instalaciones de los builders que son más famosos en Estados Unidos, como Lennar, D.R. Horton, que hacen las construcciones de casas, y ellos eran los que hacían las ventanas y las puertas de esos proyectos. Y bueno, también tenían la venta de puertas, ventanas, materiales de construcción y tal. A las personas también, o sea, en la calle, la gente podía ir y comprarlas también. Tú estabas en el departamento de ventas. Eso estaba en el departamento de Customer ventas, service, como Customer Service. ventas, okay. Y bueno, hice primero como Customer Service y después a punto también que hacía la parte de contabilidad. Okay. Y bueno, ¿cuál Bueno, fue tu primer mi trabajo? primer trabajo en los Estados Unidos fue en un restaurante. Empecé como hostess, atendiendo a la gente en la puerta cuando entraban, dándole las mesas, etc. También estaba unos días de hostess y otros días hacía la parte del delivery, del to-go, las órdenes de DoorDash, Uber Eats, que se llamaban por teléfono. Yo era la que las empacaba, bla, bla, y se las daba para llevar. Y ya después, como unos 5 o 6 meses después, empecé de mesera en el mismo restaurante. ¿Cómo conseguiste ese trabajo? Fui un día a aplicar a 20.000 restaurantes, como todo recién llegado, que lo que quieres trabajar de cualquier cosa. Y fui a un montón de restauranticos que estaban en el downtown del pueblo donde yo vivía, allá en New Jersey. Y fui a un colombiano, fui a un mexicano, fui a uno de hindú o chino también. Fui a otro portugués. Incluso hasta fui a un salón de uñas. ¿Si dejabas tu resumen o solo preguntabas si tenían trabajo? Solo estaba preguntando como, en aquel momento yo no tenía resumen. En aquel momento yo lo que llevaba eran 3 meses en este país que yo sabía que era un resumen. Y ya fui como tocando todas las puertas, están buscando trabajo, yo hablo inglés, bla, 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 de lo que sea. Y así te Y ofrecieron. dejé mi número y así fue como me llamaron de ese lugar y me dieron el trabajo. Sí. Bueno, en mi caso era en el 2016, era un poquitico como que había más ayuda a los inmigrantes y tal, pero bueno, recuerdo que había como estas compañías que era que te ayudaban a encontrar empleo. Y esas compañías te decían como que era como literal, tenían los anuncios de todas las compañías que estaban buscando trabajo y según tus skills, tu edad y lo que ellos buscaban, te recomendaban a diferentes compañías. Y sí, literal, me recomendaron llegué en septiembre y como en diciembre me recomendaron a esta compañía, Sunshine Windows. Ahí tuve mi primera entrevista y empecé a trabajar Dijimos que no íbamos a mencionar el nombre. Bueno, pero tú no tienes ningún problema con mencionar el nombre de tu primer trabajo. No, aparte me fue súper bien ahí y súper agradecido con la oportunidad y tal que tuve. No, yo también muy agradecida por la oportunidad, eso sí, siempre Exacto. muy agradecida por la oportunidad. Y a mí me enseñó muchísimo ese trabajo, de hecho, Pero ellos me dieron no, la oportunidad de... en este momento no voy a mencionar nombres, Pero porque sí, no terminó muy bien. En mi caso, ellos me dieron la oportunidad de aprender a hacer cosas de contabilidad y tal, y hacer payroll y cosas que jamás pensé que iba a poder hacer. O sea, no me importa, decir el nombre. No, sí, yo también gané mucha experiencia con ellos, mucho conocimiento, cosas que en Cuba jamás en la vida yo iba a saber qué cosas eran, ahí aprendí muchísimo. Eso sí, muy agradecida por el aprendizaje y por la oportunidad. Pero...
Bueno, ¿qué pensabas así como que iba a ser y al final terminó siendo? No sé, como cuál era tu idea cuando empezaste en ese trabajo y... Cuando empecé me gustaba muchísimo, la verdad, no te voy a Ujú, mentir. Me la pasaba súper bien, los compañeros eran súper buenas personas, geniales, todo. Me encantaba ir a trabajar, era como, ay, ujú, llegaba la hora de ir a trabajar y yo súper contenta para mi restaurante. Y ujú, pensé que se iba a quedar así siempre, ujú. obviamente. Sí. Pero como todas las personas, y esto es una opinión muy personal, siento que sobre todo las personas cuando nunca han tenido nada, Ujú, que vienen de abajo y de momento, ¡boom!, tienen ujú, dinero y se te creen mejor que tú simplemente ujú, porque yo tengo un restaurante y tú no. ujú, Eso terminó siendo como, wow, ves de ujú. verdad la verdadera serpiente Sí. detrás Ujú, de los jefes. sí. No, realmente en mi caso, como que yo pensé simplemente que iba a llegar a ser como customer service, ¿no? Pensé que era como lo que iba a hacer, o sea, responder el teléfono, mensajes, cosas así. Y llegó un momento como que era la única persona que hablaba inglés en ese departamento. Ujú, Mi jefe era cubano, la persona que trabajaba conmigo también era cubano. De hecho, la compañía entera era cubana, el jefe era cubano igual. Y, o sea, como que no sabía inglés en el departamento, como que era muy importante para ellos, como que yo era el que hablaba inglés. Y entonces llega un momento que así termina haciendo ventas, incluso a los clientes ujú, ganaba igual algunas veces comisiones de esas ventas, muchas veces me dan hasta tips los mismos customers, porque llegaban muchas personas que eran latinos, pero cuando llegaban los customers que eran de habla o sea, americanos que hablaban inglés, siempre eran los que me tocaban a mí porque ellos no hablaban inglés. sí. Y así me generó muchas oportunidades al punto que, o sea, mi compañía se dividió y yo en un momento que la parte donde estaba trabajando también atendía más bien a los clientes en la calle, no era solamente las grandes compañías. Y entonces ese departamento se dividió en otra compañía. Y entonces Ujú, por eso fue que tuvimos que la necesidad de tener a quien que hiciera payroll, la parte de contabilidad, ¿no? sí. De accounts payable, receivable, de payroll y tal. Y me enseñaron literal como era que sabía inglés. Me enseñaron todos los sistemas y así fue que aprendí a hacer payroll. Yo era el que le pagaba a los empleados de esa parte, que incluía a la gente de servicio. Esa parte de mi compañía eran las ventas y también servicio. O sea, los que le daban, no sé, servicio a una casa cuando se te rompía la ventana y tal. Nosotros enviamos el servicio a cambiarte el cristal de esa ventana. O no sé, la puerta estaba muy dura y no te abría, entonces querías como que alguien que te la revisara. Esa era la parte también que hacía mi compañía. Y entonces como que sí, realmente esperaba ir más a hacer como customer service, coger llamadas, responder emails y al final terminar haciendo ventas, aprender de De contabilidad. todo. Ujú. So, me fue bastante bien. Sí, yo al principio también pensé que solamente iba a estar ahí de hostess, pero Ujú, después al final terminé siendo exacto. mesera más tiempo. Ujú. Bueno, una de las preguntas que tenemos que es como que todo el mundo se hace siempre es como que tuviste algún problema por no entender inglés, por ejemplo. ¿Cómo fue tu experiencia? Mi experiencia, yo estudié inglés en la Ujú, universidad, yo tengo un bachelor en educación en lengua inglesa. Siento que no tuve ningún problema al no entender el inglés porque sí lo entendía, pero ujú, hay ciertas personas, ciertas nacionalidades que te hablan el inglés un poco ujú, diferente de como tú exacto. lo estudias en una Ujú, universidad, que te enseñan como, exacto. esta es la gramática perfecta, Ujú, así es como tú tienes que hablar y al final exacto. cuando llegas y te encuentras con unos customers Ujú, de diferentes nacionalidades todos los días y te dicen, te dice una cosa, el otro te dice otra cosa y ujú, al final es lo mismo, pero no te lo están exacto. diciendo en la gramática Ajá, bella, hermosa y preciosa que tú estudiaste. ajá. Es como, ok, slow down, Ujú, ujú, repítelo. sí. Pero sí, solo eso, era Sí. como tratar de entender el slang, como la Ujú, manera en la que ellos estaban hablando, que era exacto. diferente, obviamente, a lo que tú estudiaste. Sí. Sí, yo creo que igual, o sea, yo estudié en Cuba mucho tiempo con unos profesores así particulares, como para aprender inglés y tal. Y yo pensaba incluso, me recuerdo que fui en Cuba, en la Lincoln también, que era como una escuela muy buena para estudiar inglés. O sea, estuve en varias escuelas. Y cuando llegué aquí era como que el inglés era diferente. Como que te preparas a un inglés que cuando llegas aquí es completamente diferente. Sí. Y o sea, sí, hablaba inglés, lo entendía, Ujú, pero me desarrolló muchísimo lo que era el acento, el listening, de poder entender lo que decían. Quizás estaba acostumbrado a una forma que exacto, cuando llegué aquí era como, ok, eres diferente. totalmente diferente. Y sí, Ujú, con escribir en el inglés, escuchar por el teléfono, tener personas así enfrente hablando inglés, sí. me desarrolló muchísimo. Ya a veces que tenía que preguntar, no sé, hasta no sé, el correo electrónico, por ejemplo, y tenía que Ujú, deletreármelo porque al principio no entendía el correo electrónico, lo que me decían, y era como que, ella sin Apple, y no sé qué más, tenía que sí, deletreármelo porque era como que, o sea, deletreame esto que no entendí el que no email que me entendí. diste.
Sí, muchas veces también en el restaurante. Y esto también es porque en Cuba no lo tenemos, no tenemos esa cultura de los diferentes tragos, hay Exacto. millones de tragos. Y entonces venía un customer y me pedía un gin en específico, el nombre de la botella, o me pedía un trago que yo me quedaba como, ¿qué es eso? Literal. Y entonces a esa hora era como que, oh, déjame preguntarle al bartender a ver si lo tenemos. Porque no era que no supiera inglés, era más bien la Exacto, sí. diferencia de culturas, que no estás acostumbrado en Cuba a escuchar esa cantidad Exacto. de variedades de tragos y botellas y comida. Exacto. Bueno, en mi caso, o sea, yo no llegué a trabajar en Cuba porque me fui ya de hecho con 20 años y nunca llegué a trabajar en Cuba. Pero ¿qué diferencia tú notaste, por ejemplo, que si trabajaste en Cuba, en lo que era trabajar en Cuba y trabajar aquí? Sí, yo en Cuba trabajé como maestra en una escuela primaria y trabajé también como maquillista. Y la diferencia, el salario, obviamente. El dinero que haces aquí en Estados Unidos. El dinero que haces aquí en Estados Unidos, 4.500 veces más de lo que haces en Cuba. Sí. Y eso que yo trabajaba de maestra y lo que ganaba era como $30 al mes. O sea, el equivalente del peso cubano a dólares. Ese era mi salario en Cuba como maestra. Y como maquillista ganaba un poco más, porque ya era como estudio fotografía privado, etcétera, y me pagaban un poco más. Pero igual, eran como que 50, 60, $70 al mes. Y aquí el dinero que haces a la semana es gigantesco a comparado con Cuba. Ya que estás en la parte de los salarios, ¿te acuerdas así como que cuál fue tu salario y qué hiciste con tu primer cheque? Bueno, cuando yo empecé en el restaurante, que empecé como hostess, tenía un pago de $100 al día. Era como fijo. Y entonces toda la semana trabajaba 5 días, toda la semana hacía $500. Porque depende de los tips y tal. Sí, depende de los tips. Entonces, como estaba en la parte esa de hostess y del delivery, entonces no, los tips no eran tanto, eran como unos $3, $5 de vez en cuando. Entonces, me podía hacer unos $550 a la semana más o menos. Y ya después, cuando me pasaron a mesera, ahí sí es cuando te das cuenta del de la boom, diferencia. de la diferencia. Y ya estaba alrededor de unos 1.000 y pico, casi $2.000 a la semana. Bueno, en mi caso era 12 la hora. Estoy haciendo la matemática, eran $480. Vamos a decir que 12 la hora en el 2016 era un salario súper bueno. O sea, era cuando en un momento que en Miami, por ejemplo, todas las personas ganaban, no sé, bueno, no todas las personas, pero mayormente los inmigrantes y tal ganaban $9, $10. Y era como que ganar $12 para mí fue buenísimo. Y era como que, wow, tienes qué buen trabajo tienes, acabo de llegar, no sé qué más. Y ganabas $12 la hora, pero literal eran $480. Oh, una cosa, cuando hostess que ganaba mis $100 al día, ya después cuando te pasan a mesera, obviamente no te pagan $100 al día, te pagan $25 el turno. Entonces, obviamente, todo lo demás que tú haces depende de tu servicio con el cliente y de los tips que te dejen. Si no, en mío sí eran así como 480 a la semana, era lo que ganaba, pero bueno, cuando aquí era buenísimo el salario que tenía. Y así que como que hice con mi primer cheque, recuerdo que tenía un Samsung en aquel momento y yo siempre estaba súper loco por tener el iPhone. Y literal, con mi primer cheque fui a T-Mobile en ese momento y era como que, o sea, quiero cambiar el iPhone. Y al final cambié, en aquel momento era como el iPhone 7 Plus. Yo me acuerdo, tú me mandaste la foto. Y yo, Era como ¡ay, el iPhone! finalmente el iPhone y era como el iPhone más grande y tal. Yo creo que con mi primer cheque yo me compré un par de tenis, un par de Nike que quería. Sí, o sea, al final también no fue que me compré el teléfono directo, fue también a pagarlo a A plazo. pagarlo a plazo. Porque al final no sé, tenías como Pero, que era 12 meses, pero en aquel momento era como, o sea, tengo un pero iPhone. igual es como, estoy trabajando, me lo puedo permitir. Ya me puedo permitir el iPhone y puedo pagar mi mensualidad y exacto, puedo permitirme el iPhone. ¿Qué fue lo más difícil de adaptarte al ambiente laboral americano? Yo creo que difícil, no sé, como que siempre para mí era a lo mejor levantarme temprano, era lo que más me costaba, porque igual tenía que levantarme bien temprano, sobre todo por el tráfico de Miami, que era literal, vivía, no sé, a 5 millas, pero me demoraba más de 30 minutos de ir desde mi casa hasta ahí, porque el tráfico era grandísimo. Y tenía que empezar a trabajar a las 7 de la mañana. O sea, siempre salía como a las 6:30, tenía que salir de mi casa. Era bien temprano, salía de noche.
y era como si, no sé, me sentía que siempre estaba súper cansado porque era literal a las 5, 6 y pico de la mañana salía, llegar ahí 6:50, algo así, más tarde, y al final regresar como a las 4 de la tarde y también había bastante tráfico. Al final llegaba igual a mi casa casi a las 5. Era como que fue lo más difícil, yo creo que sí era como esa parte del día a día, levantarte, estar ahí tantas horas, no Yo sé. por esa parte no me pegó tanto porque nosotros empezábamos a las 11 de la mañana. Entonces tenía Ujú. como Sí, tu tiempo para para dormir. dormir la mañana. Me levantaba como Sí. a las 9:30. Entonces lo más difícil para mí fue los turnos de 14 horas Ujú. Sí. de pie, Ujú. solamente 30 minutos de Ujú. break Sí. en 14 horas. Ujú. Y era como, wow, me están llamando. Uno tras el otro, porque por ejemplo, yo empezaba a trabajar un martes, yo Ujú. tenía de descanso el lunes. Empezaba a trabajar el martes y era de 11 de la mañana a 10 de la noche, después volvía No. el miércoles de 11 de la Ujú. mañana a 10 de la noche, Sí. y los viernes y los sábados eran 14 horas, de 11 de la mañana a Ujú. 1 de la mañana. No. Y entonces era de pie Ujú. todo ese tiempo, Sí, exacto. 30 minutos de break Ujú. solamente, Sí. y era como, estoy cansada. Sí. Y a veces estaba tan busy que no parabas de correr, era literal corriendo, y era Ujú. un restaurante bastante Sí. grande, y era corriendo de punto a esquina y de punto a esquina, Ujú. y a veces era como, a veces uno mismo se pregunta como, ¿yo seré capaz de sacar Sí, este exacto. bici? Ujú. O sea, yo daré abasto porque Ujú. era Sí, exacto. fuerte, era duro. Y recuerdo que después de esos, sobre todo el fin de semana, que era lo más fuerte, llegaba a Ujú. la casa y al otro día cuando me levantaba, que iba a apoyar los pies en el piso, era como, no podía. Ujú. Era un dolor, era Sí, como si exacto. tuviera pinchos en la Ujú. planta del pie, Sí. pero horrible, que era como, tengo que caminar Ujú. como una señora mayor así, Sí. suavecito, hasta que ya entrara de nuevo Ujú. en calor y en ejercicio y ya entonces podía de nuevo, pero Sí. horrible. No, yo sí recuerdo que, o sea, tenía trabajado de lunes a viernes, tenía fin de semana libre, pero no sé, era como que aprendía lo que era el overtime. Entonces, como el overtime era que te pagan una hora, 1.5, o sea, te pagan una hora y media. Y yo como que siempre era como que, o sea, hay overtime, me puedo quedar, a quién hay que llamar, qué servicio hay que sacar, porque eso lo que quería era tener el overtime extra, Sí. ¿no? Que te ganabas un poco más en el cheque. Pero así algo como que difícil para mí también de adaptarme fue, por lo menos en Miami, era algo como que, o sea, después del trabajo, nadie literal estaba disponible. O sea, tú no veías a nadie si Ujú. no fuera el weekend. Y eso siempre parecía súper raro porque al final en Cuba era como que tú ibas a la escuela, trabajabas, lo que fuera, pero al final siempre veías a la gente después, hacías Sí. tu vida normal. O sea, podías hacer cosas, salir, lo que sea. Ujú. Que es por ejemplo lo mismo que hacemos aquí en Austin, siento que es un poco más diferente. Y no sé, a lo mejor un día terminamos de trabajar y podemos ir a un Starbucks a tomarnos algo, podemos ir a comer en la noche, cualquier día. Como que no tenía que ser solamente los de fin de semana. Y en Miami sentí mucho eso, que era como que tus amistades, lo que fuera, todo el mundo estaba disponible después del viernes. Era Sí. como que el fin de semana. No veías a nadie entre semana. Y era una parte así como que sí me daba un poco más de presión por esa parte, como que era como, o sea, de lunes a viernes no puedo ver a nadie, es literal trabajo, casa, casa, trabajo. Para mí era al revés porque al principio, como te digo, sí Ujú. me encantaba el trabajo y me encantaba ir al trabajo. Ya después cuando empiezas a ver diferentes actitudes y cosas que pasan, Ujú. eh, era como, ya no quiero ir más. O sea, ya estoy harta Exacto. de esto. Y entonces era difícil porque yo trabajaba fines de Ujú. semana. Y los fines de semana era que mi familia se juntaba para Ujú. hacer barbecue, para salir a Exacto. comer, para esto y lo otro. Y yo era como, Ujú. yo quiero estar ahí, yo no quiero estar trabajando. Ajá. Exacto. Y esa parte sí fue dura. Pero bueno, ¿qué aprendiste de tu trabajo? Mm, aprendí a, Tolerar. como, a tolerar muchísimo, aprendí a tolerar y a tener una paciencia increíble, no solamente Ujú. con los customers, sino Ujú. también con mis jefes, Ujú. porque era como te decía, personas que, y es mi opinión, personas que nunca habían tenido nada, Ujú. que de momento tenían $2, $3 y se Sí. creían mejor que tú Ujú. y solamente porque tú estabas Exacto. trabajando para ellos pensaban que te podían tratar como les diera la Ujú. gana y es como, o sea, no. Ujú. Entonces No. aprendí eso, no quiero que me vuelvan a tratar así. Ujú. Aprendí a tener mucha paciencia con los Ujú. customers, con los jefes. Sí. em, y eso, Sí. aprendí como tengo que también cuidar de mi salud y poner mi Ujú. salud por encima de un trabajo que Exacto. es súper necesario, obviamente, porque necesitas pagar biles Ujú. en este país, pero Ujú.
¿a qué costo? Exacto, sí. Porque también llegó un momento que yo estaba ya como con ansiedad, depresión, yo no sé qué cosa era eso, Ujú, que me empezaron a salir unos granos en todas las partes del cuerpo súper grandes, ujú, y esa era como mi sí. piel diciéndome como, Sí, exacto, el estás estrés. ya hasta el Ujú, tope de estrés, ya exacto. no puedes más, salte de ahí. No, yo creo que en mi trabajo sí tuve la suerte, o sea, que mi manager era bastante flexible y de hecho era cubano, fue súper nice. No tengo así como que ninguna mala experiencia, de hecho todo lo que aprendí fueron como nuevos skills. Dejen en los Ujú. comentarios Sí, exacto, qué déjenlo en los comentarios. nacionalidad ustedes creen Ujú, que hayan sido ujú. mis jefes, o que ustedes piensen que sean una nacionalidad así bien Ujú. mandante, bien Y también nos pueden dejar en los comentarios fuerte. como que cuáles fueron las primeras experiencias que ustedes tuvieron en Estados Unidos en su Sí, trabajo. Fuera también, o sea, sería interesante leerlos también, así podemos ver otros latinos que nos estén viendo sí. qué, o sea, qué responsabilidades tuvieron, qué tipos de trabajos tuvieron. Denos en los comentarios, ya le digo, no hay nada que ver, nosotros estamos en bartender, trabajando en cosas de En restaurantes, restaurantes, yo estoy trabajando con puertas y ventanas y vendiendo con materiales de puertas y construcción ventanas. y haciendo contabilidad, o sea, cosas que nunca había hecho. Pero fue algo que aprendí muchísimo, me ayudó muchísimo a nivel de skills, a tener así Sí, diferentes el habilidades. aprendizaje obviamente estuvo. Y exacto, aprendí a tener, en el futuro tuve trabajos como accounts payable, receivable, payroll, cosas que nunca hubiera aprendido y literal ese trabajo fue lo que me ayudó a llegar ahí. Ujú. Y si te ofrecieran tu primer trabajo hoy, Ujú, nuevamente, con el mismo salario de aquel sí. entonces, ¿lo aceptarías? Yo sí, sí, realmente no es algo que me quejo o que rechazo el trabajo en ese trabajo. De hecho, aprendí muchísimo. Yo lo cogería. Me gustó bastante haber empezado por ahí. Hay gente que empezaba, no sé, en construcción, haciendo cosas mucho más difíciles que yo. Y yo literal estuve en una oficina, siendo el primer trabajo que llevaba. Recuerdo que todo el mundo me Tus decía como 8 horas. exacto, mis 8 horas trabajando en una oficina, sentadito y tal, en un escritorio. Y recuerdo que mucha gente me decía como que, ¿sabes? Como estás bendecido con ese tipo de trabajo. O me decía, no, tienes que prepararte a venir y cargar cajas aquí, cosas Ujú. así. Y yo como que, ¿sabes? Súper bendecido que no tuve que cargar cajas o trabajar en un trabajo mucho más fuerte para Sí. hacer mi primera experiencia. So, lo cogiera sin ningún problema. Yo también, o sea, vamos a estar claros, Ujú, si necesitas el dinero y obviamente aquí en este exacto. país tienes que pagar biles porque tienes que pagar un montón de cosas, Ujú, obviamente lo volvería a coger si necesito, si tengo la necesidad exacto. de hacerlo, si Ujú, no tengo, que ni que Dios quiera, me toca madera, ujú. y que ni que Dios quiera, pero si tuviera que, sí, obviamente Ujú. sí, lo volvería a tomar. Siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál fue el peor trabajo que has tenido? En tu caso, nomás has tenido dos. En mi caso, Pero sí. bueno, ¿Tú puedes volver bueno, a repetir yo la puedo pregunta? repetir. Porque no se te entendió bien. Pregúntame la pregunta tú, de hecho, porque es que yo soy que tengo más trabajo. Ok. ¿Cuál fue el peor trabajo que has tenido? Tú que has tenido varios trabajos, Sí. porque yo nada más que he tenido, Ujú, gracias a Dios, nada más he tenido dos trabajos aquí desde que sí. llegué. Bueno, yo aquí realmente he tenido tres trabajos. O sea, he tenido un Ok. trabajo en Miami, después me mudé a Tampa, que fue donde tuve el segundo trabajo y el peor. Y luego, excepto Wise, que ha sido el mejor trabajo que he tenido y bueno, todavía estoy en donde mismo. Pero bueno, en Tampa ha sido mi peor trabajo. Fue un trabajo como contabilidad. Literal, gracias a lo que aprendí en Miami, pude dedicarme a hacer payroll, accounts payable, receivable, toda esa parte de la contabilidad. Pero literal fue súper difícil porque era trabajar con unos árabes y fue súper complicado. O sea, era el tipo de gente que eran como que te exigían todo, te exigían todo. Y era como que no, si tú eres el manager del departamento, te vamos a contratar más personas, porque tú eres el manager, tienes que Ujú. estar con management alguien y literal estuvo un año ahí y nunca contrataron a nadie. Entonces yo era el que hacía todo el departamento, tenía que hacer accounts payable, receivable, payroll, Por el los mismo salario. disputes, mismo salario. Recuerdo que cuando me dijeron no te vamos a dar para los disputes también, te vamos a subir el salario, $1 más fue lo que me dieron. Y en aquel entonces ganaba 15, después me dieron 16 la hora. Y literal, tenía que hacer los disputes hasta grandes compañías, que era CVS, Walgreens, haciéndole dispute porque nos pagaban mal, nos pagaban de menos, y era súper estresante. Y bueno, fue cuando vino el tiempo del COVID y tal, y ya por temas de salud mental y tal, dije, o sea, no puedo seguir en este trabajo, que al final es un momento que estaba ya odiando ir al trabajo todos los Yo días. también. Lo odiaba, era como que levantarme y tener que ir a ese trabajo, lo odiaba. Ujú. Y tenía igual trabajo de 8 horas, trabajaba incluso de 9 a 5, tenía un buen horario, o de 8 a 4, pero era como que era demasiado estrés mentalmente y era como que Mm. sí, ya no quiero trabajar más en este lugar. Siento que lo único que me daba como un Ujú, poco de paz
eran mis compañeros del trabajo, que éramos un grupo súper unido, todos éramos súper nice los unos con los otros, y eso era como lo único que cuando llegaba al trabajo era como, ok, por lo menos los tengo a ellos que, ¿sabes? Me pueden sostener aquí este otro día de trabajo, pero era súper difícil ese momento de me tengo que levantar para ir al trabajo, era como, no quiero ir, ya no me gusta, lo odio. Sí, Dios perdóname, pero qué malo es sentirse así, de verdad. Bueno, ¿cuál fue así el primer lujo que recuerdas o algo como que siempre quisiste o que siempre soñaste y te lo pudiste permitir cuando ganaste así, estabas ya ganando dinero en tu trabajo? Un bolso de Marc Jacobs. ¿Y tú? Para mí, bueno, siempre quería una laptop. Igual, tenía mi obsesión con Apple desde Cuba y recuerdo que lo que tenía era una laptop Lenovo. Oh, espérate, mi primer lujo realmente fue mi carro. Bueno, verdad, también. Estoy aquí hablando mierda, mi primer lujo fue mi carro. Sí, pero creo que como también el carro era como una necesidad. Porque, o sea, yo Era también una tenía necesidad, pero también cuando lo pagas cash es como... Sí, exacto, pero bueno, te era más bien está- como una necesidad que al final es como que todo el mundo necesita el carro para ir Sí. a cualquier punto, Pero al es un trabajo lujo y tal. también, Exacto. porque Pero te así podías como, comprar una bicicleta sí, pero y bueno, te así llevaba igual. como algo así que yo siento como que siempre quería, era como una laptop. Y Ujú, recuerdo en aquel momento estaba la laptop Pro de Apple, que fue la ujú. primera que salió, en 2017. Y bueno, me la compré y yo como que, wow, me gasté $2,000 en la laptop en aquel momento y eso, $2,000. O sea, literal, tuve que ahorrar bastante para llegar a esos $2,000 y ganaba, ya te digo, como $15 la hora. Bueno, vamos a hacer nuevamente nuestros segmenticos de preguntas y shoutouts de la gente. Ujú. Vamos a ver lo que nos dijeron en nuestro video pasado. Tenemos un comentario, nuevamente no diremos los nombres para que nadie se sienta ofendido. ¿Esos son de Facebook? Sí, tenemos unos comentarios Ok. de Facebook también. Estamos tratando de ir a Facebook, YouTube, o sea, de donde nos están dejando los comentarios para que la gente no se sienta rechazado. Pero nos damos 100%, pamaditos, pamaditos, pamaditos. Gaby, Javi, éxitos, muchos corazoncitos. Muchas gracias. Seré sus primeros seguidores, especialmente por las croquetas y el acompañamiento. Tenemos también otro comentario que dice, bravo, y esto es solo el comienzo, éxitos y adelante en el podcast. Gracias. Tenemos también, bravo, estoy emocionado de escuchar el nuevo podcast, todo lo mejor para ti y el equipo. Éxito. Mi Thank preferido you. siempre, Gaby y Javi. Thank you. Y bueno, vamos a cerrar con Un un jueguito. jueguito. Que sería, ¿quién es el más probable que? ¿Quién es más probable que llegue tarde al trabajo? 100% tú. Aquí necesitamos unos fireworks y cosas. Siempre. Qué rabia me da, porque yo siempre estoy lista, temprano, a tiempo, y siempre tengo que esperar por este señor de aquí. ¿Quieres hacer la anécdota del día que te tira a la puerta del carro? Bueno, también vamos a aclarar que ahora mismo yo tengo, o sea, mi trabajo tengo un salario, o sea, literal no tengo que hacer clock in y clock out. Cuando yo tenía que hacer clock in y clock out, por ejemplo, en mi trabajo, mis dos trabajos de antes siempre llevaba tiempo, solo que ahora siento como que no tengo que hacer clock in y clock out. Si llego a las 8, bien, si llego a las 8 y 1 también, porque hay muchas veces también que me voy, no sé, 4 y 10, 4 y 15, 4 y media, o hay veces que respondo a como un weekend, cosas así, como que tengo un poco más de flexibilidad. Y Pero por esta eso es que señorita que está acá, no. Exacto. Pero sí, ella tuvo un día súper estresante que llegó a las 7:58 a la oficina Mentira, cuando subí ya eran las 8:03. y estaba atrasadita y me dio tremendo tirón en la puerta del carro y el carro para mí es sagrado con Tesla y El estuvimos como problema una semana sin es, hablarnos. el problema es que yo, no tosas. Eso significa. El problema es que yo estaba en entrenamiento esa semana. Yo estaba dando training y a mí, o sea, yo soy la entrenadora, no me gusta llegar tarde y que mis trainees me vean llegando tarde. Porque es como, ¿cuál es el ejemplo? Después cuando yo le diga a ellos, tú no puedes llegar tarde. Pero Me bueno, van a decir como, resumen, Mima, estuvimos relájate, fajados, si tú llegas tarde te lo dije. estuvimos fajados como perritos y gaticos una semana Una sin semana. hablarnos hasta que después nos hablamos nuevamente. Es correcto. Como hermanitos y sisters que se pelean. Exacto. Pero bueno, ¿quién es más probable que renuncie sin avisar? Yo definitivamente no hiciera eso. Yo siempre diera mis 2 semanitas de renunciar. Yo lo hice. Y no me arrepiento. Bueno, Pero no lo volvería a hacer, no lo hagan. den sus 2 semanas siempre que den visto su trabajo, ¿ok? Sí. Uno nunca sabe. O sea, si no das tu trabajo y no vas a regresar, whatever. Pero si te sientes como que, ok, da tus 2 semanitas, que se ve muy bien. Y también yo lo hice por las circunstancias, que ellas no me merecían a mí. Exacto. Pero bueno, ¿quién es más probable que discuta con un cliente? No.
Yo siento que tengo bastante paciencia. Yo igual sí. Y eso, empecé incluso hasta en Wise como igual Customer Service. Ujú. Y yo ahí con tremenda paciencia, si tenía que decirle a la gente, yo soy representante de las cards, yo mentía, Sí. pero con tremenda paciencia para Si tratar de tengo que resolver el problema. explicarle las cosas 20.000 veces se las Exacto. explico. Ya si no entiendes, ok, te busco un manager Exacto, o sí. cualquier cosa, pero sí, con los relajado, sí. customers sí tengo bastante paciencia. Customer Contigo no, Ego. pero Customer Ego. El cliente siempre tiene la razón. sí. Bueno, ¿quién es más probable que se duerma en el trabajo? No. No, para mí, no sé, yo como A que mí tengo de hecho me cuesta trabajo dormir. Exacto, igual que a mí. Es como que al revés. Yo tengo que tomar mi magnesio para relajarme. Así que no, jamás me No. quedaría dormido. Siguiente. ¿Y quién es más probable que se gaste el cheque completo el mismo día que cobra? Si yo me lo puedo gastar, a mí tú dame dinero, si tienes algún problema, tú dame tu dinero y yo te lo gasto en 2 segundos. O sea, literal, cuando tenemos, no sé, a final del quarter, hasta en la oficina, que queremos gastar el budget, a primero es como que mi task. Todo el mundo sabe que yo voy a resolver y voy a gastar el budget que tenemos. Ujú. O sea, como tú dame dinero, que yo resuelvo cómo gastarlo. Gastarlo para mí no es un problema. Gastar es tu lema. Gastar es mi pasión. Gastaremos, venceremos. Pero bueno, si te gustó este jueguito, déjanos también saber en los comentarios si te gusta y hacemos más juegos así. Y nada, Y no queremos... suscríbanse, dale like, Exacto. comenten, compartan. Deja tus Déjenos saber comentarios, en los compártelo con tus comentarios. amigos, con tus primos, con tus tías, con todo el mundo, con tus seguidores, como si son 10, porque cada seguidor cuenta. Déjanos saber en los comentarios qué otro tema quieres que hablemos. Déjanos saber tu opinión sobre renunciar sin avisar, sobre tus primeros Llegar tarde, tu primera trabajos. experiencia, tus managers, las nacionalidades, déjanos saber todo. La nacionalidad muy importante, no se les olvide. Nacionalidad es muy importante. Pero bueno, ya vamos a cortar aquí porque si no siempre nos vamos a hacer muy Súper largo. Ya estamos súper bien, así que esto ha sido todo por hoy en lo que es nuestros trabajos y nuestras experiencias laborales en Estados Unidos. Así que nos vemos en el próximo episodio capítulo. de Entre Croquetas y Chisme con Javi y Gaby. Bye.